Bien, mis amigos, volvemos nuevamente con otro video tutorial donde vamos a explicar el paso siguiente al ejercicio anterior. Vamos a observar entonces la última parte del video anterior, donde estuvimos hablando precisamente sobre los recibos de caja que se elaboraron como soportes contables. Hoy nos toca precisamente elaborar el comprobante de contabilidad de apertura. Como ustedes pueden observar, aquí está el planteamiento del problema, donde ya elaboramos los tres recibos de caja, donde se hicieron los ingresos de estos tres socios que aportaron precisamente para la organización de la empresa. Aquí tenemos entonces el comprobante de contabilidad, que es el que le va a dar apertura a la actividad comercial de la empresa. Este comprobante de contabilidad tiene algunas características importantes. Fíjense que aquí está el día, el mes, el año en que se elabora ese comprobante. El número de comprobante, en este caso, el número de comprobante va a ser el primer comprobante, va a ser el 001. Aquí vamos a colocarle la fecha. Nos dice que la fecha es el 1 de diciembre. Vamos a colocarle aquí 01, mes 12. Y le colocamos aquí el año 2013. Bien, mis amigos, tenemos ya aquí el formato de comprobante de contabilidad. Pero es importante que tengamos en cuenta que ya anteriormente elaboramos los recibos de caja, que son precisamente los que nos van a ayudar para poder elaborar el comprobante de contabilidad. Antes quiero decirle que los recibos de caja, como un soporte de contabilidad, es en el cual constan los ingresos en efectivo o los cheques u otra forma de recaudo que reciba la empresa. De estos recibos de caja que ya hicimos anteriormente, acordémonos que el original se entrega al cliente y las copias generalmente se archivan. Se archivan así, por ejemplo, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. Bien, el recibo de caja generalmente se contabiliza con débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con su contenido o concepto del pago así recibido, ¿no? Generalmente el recibo de caja es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes, en este caso por conceptos de aportes de socios. Ahora bien, vamos a decir que un comprobante de contabilidad como el que estamos observando no es propiamente un soporte de contabilidad, es simplemente un documento donde se relacionan y se resumen una serie de operaciones económicas, operaciones que deben estar respaldadas por un soporte de contabilidad. En este caso, el soporte de contabilidad por el cual está respaldado este comprobante de contabilidad son los recibos de caja. Muy bien, observemos entonces, aquí tenemos el primer recibo de caja, correspondió a Carlos Trujillo, que aportó 110 millones de pesos. Observen que el comprobante de contabilidad tiene tres columnas muy importantes: la columna de parciales, la columna de debe y la columna del haber. Como es sabido, pues lógicamente existe la columna del código, el código de la cuenta con su detalle y, repito, reitero, son tres columnas: parciales, debe y haber. Aquí observamos entonces la primera cuenta que vamos a utilizar es la cuenta de caja. Acordémonos que la cuenta de caja es el código 05, es la cuenta. Pero como tenemos una columna de parciales, vamos a indicar que precisamente esa caja tiene una subcuenta donde llegan precisamente los aportes. En este caso, los aportes en efectivo que realizó el señor Carlos Trujillo y la señora Margarita Carrillo. Estos dos aportes de estos señores, de la señora y la señora, fueron en efectivo. Carlos Trujillo aportó 110 millones y Margarita Carrillo aportó 210 millones. Observen, mis amigos, que se encuentran en la columna del parcial. Simplemente es para especificar este dinero que está acá, que va en la columna del debe, que recoge el total de la caja general. ¿Cuál fue el total que entró a caja general? Pues el aporte de Carlos Trujillo y el aporte de Margarita Carrillo. La suma de los dos me van a entregar 320 millones de pesos. Bien, continuamos entonces. Hubo un tercer aporte, pero este aporte fue un camión.
no fue efectivo. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta la cuenta que pertenece al aporte de este camión. Fíjense, la cuenta es 1540, correspondiente a flota y equipo de transporte. Como ustedes pueden observar, aquí en la cuenta no hay ningún valor, ni en el parcial, ni en el debe, ni en el haber, sino que tomamos la subcuenta. En este caso, la subcuenta de flota y equipo de transporte corresponde a la 154008. ¿Por qué? Porque este señor aportó fue un camión y la cuenta se llama camiones, volquetas y furgones. Observemos aquí en el planteamiento del problema de los aportes, cuando dice acá, dice el socio Humberto González, fíjense, aporta un camión UQP de placas UQP 1256 valuado en 65 millones de pesos. Observen que él aportó fue un camión. Por lo tanto, aquí en el comprobante de contabilidad colocamos la cuenta correspondiente a ese aporte, que se llama flota y equipo de transporte. Ahora bien, hay una subcuenta que especifica con mayor claridad qué fue lo que se aportó de equipo de transporte. En este caso fue un camión y la cuenta precisamente, si vamos al plan único de cuentas, observamos que la cuenta 1540 contiene una subcuenta que es la 154008, llamado camiones, volquetas y furgones. En este caso el comprobante de contabilidad debe ser muy claro y hacer muy bien la especificación de lo que se está recibiendo, en este caso la empresa. Entonces colocamos aquí en esa subcuenta 65 millones, que corresponde precisamente al aporte del señor Humberto González, que es un camión valuado en 65 millones de pesos. Repito, valuado en 65 millones de pesos. Por eso se coloca aquí los 65 millones. Fíjense, aquí está el nombre de Humberto González y se coloca Humberto González como un auxiliar ya de la subcuenta 154008. Fíjense, aquí tenemos 154008, se toma la subcuenta y se le agrega el código 05 para especificar de quién fue ese aporte de esa flota y equipo, que en este caso se refiere a un camión. Bien, mis amigos, entonces aquí siempre en el debe se recoge la suma, el total precisamente del parcial. En este caso, como no existe más aporte correspondiente a la cuenta de camiones, de flota y equipo de transporte, pues el total que va en el debe es 65 millones de pesos. Ahora bien, la contrapartida, para que se cumpla la partida doble, sabemos entonces que aportes sociales corresponde a la clase de patrimonio. Entonces buscamos la cuenta de patrimonio, que es 3115, corresponde a aportes sociales, y observemos como en el caso aquí de flota y equipo de transporte, como en el caso de caja, que son cuentas. Observen, estas tres son cuentas, igualmente aportes sociales. Pero en el comprobante de contabilidad debemos ser muy explícitos y entonces buscamos precisamente la subcuenta que nos ayuda a identificar mejor este asiento contable. Y encontramos la subcuenta 311505, que se llama cuotas o partes de interés social. Observen, tenemos cuotas o partes de interés social y recogemos aquí el total de esos aportes. Acuérdense que como es esta subcuenta es de la clase de patrimonio, comienza siempre por el dígito número 3. Y como es una cuenta de patrimonio, acordémonos que las cuentas de patrimonio siempre aumentan por el crédito, por el haber. Muy bien, entonces colocamos aquí los 385 millones, repito, ¿de dónde sale este dinero? Sale de los tres aportes que se encuentran acá. El señor Carlos Trujillo, que aportó 110 millones, Margarita Carrillo 210 millones y Humberto González, que aportó un camión por 65 millones de pesos. Estos tres valores se suman y nos da 385 millones de pesos, que es el total de las cuotas o partes de interés social. Este documento, comprobante de contabilidad, es muy importante porque está especificada de manera muy clara y concreta cómo arranca, cómo se apertura precisamente el inicio de la empresa. Luego sumamos los totales de la columna del debe, sumamos los totales de la columna del haber y observemos que tenemos las sumas iguales. 385 millones, la suma de la columna del debe, y 385 millones, la suma de la columna del
A ver, de esta manera, mis amigos, hemos terminado el asiento, ¿verdad?, de estas respectivas cuentas que se encuentran en los recibos de caja y los trasladamos al comprobante de contabilidad. No olviden que para trasladar las cuentas al comprobante de contabilidad se debe hacer con los soportes que existan. En este caso, los soportes que existen fueron los recibos de caja. Muy bien, mis amigos, terminamos este primer comprobante de contabilidad 001. Luego, estos conceptos que aparecen aquí al final, quién preparó, quién revisó, quién aprobó y quién contabilizó precisamente todos estos procesos correspondientes al comprobante de contabilidad. Mis amigos, los espero en una próxima oportunidad con el ejercicio que está a continuación. Muchas gracias.